Estaba sentada en mi sala, pasando el dedo por el celular, cuando me llegó una notificación de un grupo de chat que nunca había visto. Cuando lo abrí, vi mi nombre y mensajes de meses entre las 4 compañeras con las que comía todos los días desde que entré a la empresa. Alguien me había agregado por error en lugar de otro contacto, y todavía nadie se había dado cuenta. Así que en vez de reclamarle a alguien o salirme del grupo, apagué mis notificaciones y empecé a leer desde el principio, porque necesitaba saber qué tan hondo llegaba esto. Me fui hasta los mensajes más viejos y encontré semanas enteras de ellas, destrozando todo sobre mí, mi ropa, mi voz, lo fuerte que me reía, lo mucho que escribía. Tenían un apodo para mí que no voy a repetir, y fue Brittany la que lo inventó. Había una conversación donde Brittany acomodó a las mujeres del equipo según qué tan insoportables eran, y yo era la número 1 por mucho. Entre más leía, peor se ponía, y cuando por fin llegué a los mensajes recientes, encontré algo que de verdad podía usar. Porque Brittany había armado un plan para la presentación que teníamos frente a la dirección la semana siguiente. Le dijo al grupo que me iban a asignar la sección equivocada, así que cuando llamaran a nuestro equipo, yo iba a presentar información completamente errónea frente a todos los gerentes, mientras ellas fingían sentir pena por mí. Escribió. Su cara se va a poner tan roja que igual y hasta lo grabo, mientras las otras le mandaban emojis riéndose, como si acabara de subir una foto bonita de su perro. Leí cada mensaje de esa conversación 2 veces. Después cerré el celular, abrí mi laptop y me puse a investigar cada sección de la presentación, incluyendo las de ellas. Me quedé despierta hasta las 3 de la mañana, armando las diapositivas de las 4 partes, y ensayando hasta poder dar todo sin notas. Cuando llamaron a nuestro equipo al día siguiente, caminé al frente de la sala y empecé a hablar antes de que cualquiera pudiera abrir la boca. Cubrí la sección de Brittany primero. Ella trató de meterse, pero yo seguí sin siquiera voltear a verla. Pasé por cada una de las secciones restantes, una tras otra, mientras las 3 se quedaban paradas atrás de mí con las manos a los lados y sin nada que aportar. El director me detuvo a la mitad para decirme que estaba haciendo un trabajo excelente y preguntó si el resto del equipo quería agregar algo. Brittany abrió la boca y la volvió a cerrar, porque yo ya había entregado todo mejor de lo que ella hubiera podido. Aprobaron todo el proyecto y nos felicitaron, mientras las otras 3 seguían paradas al frente como maniquíes esperando a que las regresaran a la bodega. Me senté y revisé el chat por debajo de la mesa. Brittany estaba escribiendo en puras mayúsculas, preguntando cómo había sabido yo cuál era la sección correcta. Una de las otras contestó. No hay manera de que solo adivinara, alguien le dijo. Y empezaron a acusarse entre ellas de ser la filtración, mientras todo el chat se convertía en párrafos de mensajes en pánico. Saliendo de la junta, Brittany me arrinconó en el pasillo y me preguntó si alguien me había dicho que habían cambiado las secciones. La miré directo a los ojos y le dije, solo quería estar bien preparada, así que estudié todo. Y por como 3 segundos se me quedó viendo, como tratando de leer algo escrito por dentro de mi cabeza, antes de sonreír y decir, pues nos salvaste por completo, buen trabajo, con una voz tan falsa que pudo haber venido con código de barras. Decidí seguir, porque ver la cara de Brittany desmoronarse durante esa presentación fue lo más satisfactorio que había sentido en meses. A la semana siguiente vi una conversación donde Brittany le dijo al grupo que iba a buscar al compañero que me gustaba, uno de otro departamento, para decirle que yo no había parado de hablar de él, así que él iba a pensar que estaba desquiciada y me iba a evitar. Una de las otras contestó, honestamente, esto igual y es lo que por fin la quiebra. Llegué temprano al día siguiente y lo encontré junto a la máquina de café antes de que empezara la jornada. Le saqué plática sobre un pendiente que teníamos los dos. Todo casual. Mencioné lo saturada que había estado últimamente y que apenas tenía cabeza para pensar en algo fuera del trabajo. Él se rió y dijo que se sentía igual. Platicamos como 10 minutos sobre el trabajo, sobre música y sobre un gerente insoportable que los dos aguantábamos, y podía sentir que algo real se estaba armando entre nosotros antes de que tuviéramos que volver a nuestros lugares. Cuando Brittany lo buscó en la hora de la comida y empezó a decirle que yo estaba obsesionada con él se quedó genuinamente confundido. Qué raro, porque me acaba de decir en la mañana que ha estado tan ocupada que ni respira, dijo. Y Brittany tuvo que retractarse y murmurar algo de que estaba exagerando, mientras él se alejaba de ella a media frase. Vi eso desde el otro lado del comedor, comiéndome mis papas una por una, mordiéndome la mejilla por dentro, porque Brittany parecía alguien a quien le acababan de cancelar su cumpleaños enfrente de todos los que había invitado.
Después, el jueves en la noche, los vi planeando una salida de fin de semana a un boliche y coordinando exactamente cómo asegurarse de que yo no fuera incluida. Brittany escribió: "Si pregunta, nada más díganle que es algo chiquito y que ya somos demasiados". Le escribí a Nora, de contabilidad, y le pregunté si quería ir al boliche ese sábado, exactamente al mismo lugar. Me dijo que sí de inmediato, porque teníamos semanas queriendo salir fuera del trabajo. Llegamos justo a la hora que el chat decía que ellas iban a estar ahí, y yo actué completamente sorprendida cuando las vi 4 pistas más allá. «Ay, qué chistoso. No tenía idea de que ustedes también iban a venir aquí», grité mientras saludaba con la mano. La cara de Brittany pasó por como 6 emociones en 2 segundos, antes de lograr una sonrisa apretada y saludarme de vuelta. Nora y yo jugamos boliche 2 horas justo al lado de ellas, y me reí más fuerte de lo que me había reído en meses, mientras Brittany seguía volteando cada rato, con cara de estar tratando de resolver un problema de matemáticas que se negaba a darle una respuesta. En un momento, Nora hizo chuza y yo grité tan fuerte que todo el grupo de Brittany volteó a vernos. El chat esa noche fue un colapso total. Brittany acusó a cada una de haberme dicho dónde iban a estar. Una le respondió que a lo mejor el problema era ella, porque ella te sigue ganando y tú sigues haciendo los mismos planes estúpidos una y otra vez. Otra escribió: "Honestamente, esto ya es vergonzoso para nosotras, no para ella". Después, Brittany mandó un audio que al parecer eran 2 minutos enteros de ella, gritando sobre cómo yo estaba arruinando todo y nadie a su alrededor era lo suficientemente leal para descubrir cómo le hacía para seguir ganando. El grupo se estaba fracturando justo enfrente de mí, y lo único que yo tenía que hacer era seguir leyendo. Esa noche llegué a mi casa todavía riéndome sola en el coche. Por primera vez en mucho tiempo no me dolía el pecho al pensar en el trabajo. Me serví un vaso de agua, me senté en el sillón y abrí el chat para ver cómo seguía el pleito entre ellas. Quería ver quién más se le volteaba a Brittany esa noche, guardarme cada acusación nueva, saber exactamente cómo se estaba cayendo el grupo a pedazos. Pero el chat ya no estaba. Refresqué la app, busqué en cada conversación, revisé cada carpeta, hasta cerré y volví a abrir el teléfono pensando que era una falla. No había nada, porque por fin me habían sacado. Me quedé viendo el espacio vacío donde antes vivía la notificación, y sentí que se me caía el estómago hasta los pies. Toda mi ventaja venía de ahí adentro. Cada plan de Brittany, cada trampa, cada lugar donde iban a estar. Yo lo sabía porque lo leía antes que nadie. Y ahora estaba completamente a ciegas. Me dije que no importaba. Que ya las había hecho pelear entre ellas, que el daño ya estaba hecho, que Brittany iba a tardar semanas en recuperar al grupo. Apreté el teléfono contra la pierna y respiré hondo. No importaba que me hubieran sacado, me repetí, porque pasara lo que pasara dentro de ese chat, todavía tenía a Nora. El lunes llegué al trabajo con la certeza estúpida de que Nora me iba a estar esperando junto a la cafetera, lista para reírse conmigo de todo lo que había pasado el fin de semana. Recorrí el piso con la mirada buscándola. La encontré, sí. Estaba sentada en la mesa de Brittany, con las otras 2, riéndose de algo que acababa de decir una de ellas. No me vio, o no quiso verme. Pasé a 1,5 metros de su silla y ni siquiera levantó la cara. Me quedé parada un segundo con mi sándwich en la mano, sin saber a dónde ir. Terminé en una mesa pegada a las máquinas expendedoras, sola, masticando sin hambre, viendo desde el otro lado del comedor cómo Brittany le contaba algo y Nora echaba la cabeza para atrás soltando esa risa que yo conocía, la misma risa que tenía conmigo en el boliche 2 días antes, cuando hizo chuza, y las 2 gritamos como locas. Sentí el sándwich convertirse en una bola seca en la garganta. Bajé la mirada al plato porque no quería que nadie me viera la cara. Me dije que tenía que haber una explicación, que a lo mejor Brittany la había acorralado, que Nora estaba haciendo tiempo, que en cualquier momento me iba a mandar un mensaje explicándome todo. Revisé el celular 3 veces durante la comida. Nada. El miércoles ya no me quedaba a quién mentirle. Vi a Nora caminando hacia la sala de juntas pegada a Brittany, hablándole bajito al oído, las 2 riéndose de algo que claramente no querían que nadie más oyera. El jueves la encontré en el pasillo compartiendo un audífono con una de las otras, las 2 meneando la cabeza al mismo ritmo. Le dije: «Hola, Nora», y ella me regresó una media sonrisa que no le tocó los ojos, un hola seco, sin detenerse, ya pasando de largo. El viernes empezó a subir fotos con todas ellas, etiquetando a Brittany, escribiendo chistes que yo no entendía,
Fotos en las que las 4 salían pegadas como si llevaran años así. Cada notificación de esas era como una puerta cerrándose en mi cara, una por una, despacio, para que las oyera bien. La mujer que 2 semanas antes se había parado frente al casillero arruinado de Brittany sin que le temblara la voz, esa mujer no aparecía por ningún lado. La que estaba sentada en esa mesa picando una barrita de granola que ni quería era otra, una chiquita, una que se sentía idiota por haber creído que alguien de verdad iba a quedarse de su lado. Pasé todo el sábado en mi cuarto, con las cortinas cerradas, repasando cada conversación que había tenido con Nora desde el día que la conocí en contabilidad. Cada risa, cada vez que comimos juntas, cada mensaje en el que me decía que las del grupo de Brittany eran lo peor de la oficina. Me preguntaba si algo de eso había sido real, o si yo había estado tan desesperada por tener a alguien que me tragué la primera persona que me trató bien. 2 veces escribí un mensaje entero. Nora, ¿hice algo? Las 2 veces lo borré letra por letra antes de mandarlo, porque la idea de verla leer y no contestar me daba más miedo que el silencio. Para el domingo en la noche ya me había convencido de lo peor. Me imaginé el chat nuevo que seguro habían armado, y a Nora ahí adentro, mandando capturas de pantalla mías, riéndose con ellas de lo tonta que fui al pensar que tenía una aliada. Me dormí con el celular apretado contra el pecho, esperando un mensaje que sabía que no iba a llegar. El lunes y el martes los pasé en piloto automático. Llegaba, entregaba mi trabajo, comía sola, me iba. Aprendí a no buscar a Nora con la mirada para no tener que verla en esa mesa. Aprendí a meterme los audífonos en el pasillo para no oír las risas. Me dolía menos si no miraba. El martes en la tarde, saliendo de una junta, Nora venía caminando en sentido contrario por el pasillo. Bajé la cara para no tener que fingir un saludo. No me dijo nada, no volteó. Pero cuando me pasó al lado, rozándome el hombro, sentí algo caer despacito dentro de mi bolsa, que llevaba abierta colgando del brazo. Fue tan rápido que por un segundo pensé que me lo había imaginado. Caminé derecho al baño sin meter la mano, con el corazón golpeándome las costillas. Me encerré en el último cubículo. Puse el seguro, y recién ahí metí los dedos en la bolsa. Toqué un papel doblado en 4 que yo no había puesto. Lo saqué con las manos temblando. Era una hoja arrancada de un cuaderno. La letra apretada de Nora. La misma de las notitas que me dejaba en el escritorio cuando todavía éramos amigas. 2 palabras. Nada más 2. Cuida tu casillero. Lo leí una vez. Lo leí otra vez. Le di la vuelta a la hoja buscando algo más. Una explicación, una firma, lo que fuera. No había nada. Solo esas 2 palabras. Me quedé sentada en ese cubículo un buen rato, con el papel en la mano, oyendo el zumbido de la luz del techo y el goteo de un lavabo mal cerrado. Y poco a poco, mientras volvía a leer las 2 palabras, algo dentro de mí se acomodó en su lugar. Nora no se había volteado contra mí. Nora estaba adentro. Se había metido en la mesa de Brittany. Había aguantado las risas, las fotos, los chistes, todo, para estar donde yo ya no podía estar. Del otro lado, oyendo lo que planeaban. Cada puerta que sentí cerrarse en mi cara esa semana, ella la había abierto por dentro a propósito. Me solté riendo bajito, sola, en ese baño, con la cara entre las manos. Riéndome de alivio, de rabia, de las ganas de llorar que tenía atoradas desde el lunes. Brittany me había sacado del chat creyendo que me dejaba ciega. No sabía que acababa de meter en su mesa los ojos que yo había perdido. Doblé el papel otra vez y me lo guardé en el bolsillo de adentro de la chamarra, pegado al pecho. Me limpié la cara, respiré hondo y me miré en el espejo arriba del lavabo. No sabía qué planeaba Brittany para mi casillero. No sabía cuándo. Pero por primera vez en una semana, no era yo la que tenía algo que perder. Salí del baño con la espalda derecha. Pasé junto a la mesa donde Nora seguía sentada con ellas, y esta vez no bajé la cara. Esta vez la dejé que me viera pasar tranquila, masticando un chicle, sin prisa, como quien ya sabe algo que los demás todavía no. Esa noche, en mi casa, saqué el papel y lo dejé en la mesa de la cocina, junto al celular. Lo miré un rato largo mientras me tomaba un té. Cuida tu casillero. Bien, lo iba a cuidar, solo que no de la manera que Brittany se imaginaba. Esa misma noche le marqué a Nora. Contestó al primer tono, en voz baja, como si estuviera escondida en el baño de su casa. No tenemos mucho tiempo, me dijo. Brittany lo va a hacer mañana temprano, antes de que llegue la gente. Consiguió no sé cómo una bomba fétida y va a vaciar un bote de algo café adentro de tu casillero. Tiene la combinación, no preguntes cómo.
Quiere que llegues y encuentres todo arruinado enfrente de todos. Apreté el teléfono. ¿Por qué te metiste con ellas, Nora? Pensé que de verdad te habías volteado. Se quedó callada un segundo. Porque alguien tenía que estar adentro cuando te sacaron del chat. Aguanté sus risas toda la semana para poder decirte esto justo ahora, así que escúchame bien lo que vamos a hacer. Llegamos las dos a la oficina a las 6 de la mañana, 2 horas antes que cualquiera. Nora tenía la combinación del casillero de Brittany de tanto cubrirla esa semana. Sacamos mis cosas de mi casillero y las metimos en uno vacío 3 puertas más allá. Después abrimos el de Brittany. Sacamos todo lo de ella. Su chamarra buena, sus libretas, sus fotos enmarcadas, sus cosas de maquillaje, y las acomodamos adentro del que ella creía que era el mío. Cerramos todo, giramos las combinaciones, y nos fuimos cada quien a fingir que era un martes cualquiera. A las 8:30 oí el escándalo antes de dar vuelta en la esquina del pasillo. Ya había una bola de gente amontonada alrededor del casillero que todos creían que era el mío. Me abrí paso, y el olor me pegó en la cara antes de poder ver nada. Algo químico y podrido que me quemó la nariz y me hizo llorar los ojos. Adentro estaba todo empapado de un líquido café espeso, escurriendo sobre la ropa y las libretas, mezclado con esa peste de bomba fétida que se mete en la garganta y no se va. La gente se tapaba la nariz. Algunos se reían nerviosos, otros nada más miraban. Una muchacha que apenas conocía me vio con una cara de lástima que me dieron ganas de que me tragara el piso. Y ahí, recargada en la pared del fondo, con los brazos cruzados, estaba Brittany. Tenía esa sonrisa apretada de quien lleva toda la mañana esperando este momento exacto. Me miraba como quien ve una película de la que ya se sabe el final feliz. Todo el pasillo estaba clavado en mí, esperando a que me quebrara. Me quedé viendo el desastre escurriendo un momento largo. Después me di la vuelta, caminé 3 casilleros más allá, giré la combinación, lo abrí y saqué mi mochila limpia, intacta, sin una sola gota encima. Me la colgué al hombro despacito. Pensé que la ubicación de tu casillero era mejor, le dije a Brittany sin levantar la voz. Así que ayer me cambié contigo. Ojalá tus cosas estén bien ahí adentro. Oí que esas bombas fétidas son imposibles de sacar por completo. La cara entera se le descompuso, como cuando a alguien le sacan todo el aire de un golpe. Se empujó entre la gente y se asomó al casillero arruinado. Sacó su chamarra buena escurriendo ese líquido café y la sostuvo con el brazo estirado, lejos del cuerpo. Sacó una libreta empapada, un folder con sus notas deshechas, sus fotos enmarcadas, dobladas y manchadas en las orillas. Cada cosa que sacaba era de ella. Las iba dejando caer al piso una por una, sin poder creerlo, con las manos temblándole. El pasillo se quedó mudo 2 segundos enteros. Y luego empezó la risa. Desde algún lado atrás de mí, primero una, después otra, hasta que se llenó todo el corredor. Brittany giró la cabeza buscando una sola cara amiga, una sola persona que le dijera que esto no estaba pasando. Pero cada quien con el que cruzaba los ojos o se estaba riendo, o ya tenía el celular levantado grabándola. Nadie movió un dedo para ayudarla. Estás loca de verdad. ¿Lo entiendes? Me dijo, con la voz quebrándosele en la última palabra. Eres una persona enferma, y toda esta empresa va a saber exactamente lo que hiciste. Lo que yo hice fue cambiarme de casillero, le contesté. Lo que tú hiciste es la parte que todos te acaban de ver sacar de ahí con tus propias manos. La risa se hizo más fuerte. Alguien atrás de mí gritó, ¡ay, por Dios! Y eso soltó otra ola. Brittany miró alrededor una última vez, desesperada, buscando un salvavidas. Y fue ahí cuando la vio, Nora, recargada en la pared justo a mi lado, con los brazos cruzados, en la misma pose exacta que ella había tenido 30 segundos antes. Brittany miró a Nora, después a mí, después otra vez a Nora. Y le vi en la cara el momento exacto en que entendió todo, que cada plan que armó después de sacarme del chat, cada audio, cada mensaje, cada combinación, había ido directito a la única persona que jamás debió haber dejado entrar a su mesa. Tú, le dijo a Nora, casi sin voz. Nora no contestó. Nada más descruzó los brazos y se acomodó el cabello, tranquila, como si Brittany no valiera ni la molestia de una respuesta. La gente se empezó a dispersar cuando un supervisor llegó preguntando qué era ese olor. Brittany se quedó parada sola frente a su casillero abierto, juntando del piso sus cosas arruinadas,
mientras todos volvían a sus lugares murmurando y riéndose por lo bajo. Nora se acercó a mí. «De nada», me dijo. «Eres aterradora», le contesté, y nos fuimos a la cafetería de la esquina, las dos, por fin del mismo lado a la vista de todos. Pensé que después de eso Brittany iba a desaparecer un rato, a esconderse. Y por unos días así fue. Llegaba tarde, se iba temprano, comía en su escritorio. El grupo de las otras dos se deshizo solo. Ninguna quería que la asociaran con el papelón del casillero. Por primera vez desde que entré a esa empresa, podía caminar por el pasillo sin sentir ojos clavándoseme en la espalda. Pero esa paz duró poco, porque el miércoles cayó un correo a toda la planta que cambió el aire de la oficina por completo. La señora Bennett regresaba. La fundadora, la mujer cuyo apellido estaba grabado en la puerta de vidrio del piso de arriba, volvía después de casi un año fuera por una cirugía. Y el correo decía algo que hizo que más de uno tragara saliva. No iba a quedarse encerrada en su oficina. Iba a bajar al piso, a sentarse con los equipos, a revisar de cerca quién hacía qué. Vi a Brittany leer ese correo desde mi lugar. Le vi enderezarse en la silla, recogerse el cabello, abrir una libreta nueva. Y supe, antes de que pasara nada, que la guerra apenas estaba cambiando de campo. Brittany cambió de piel en cuestión de horas. El jueves llegó con un blazer nuevo, una libreta de cuero bajo el brazo, y se la pasó ensayando frases frente al reflejo de las puertas del elevador. Para el viernes ya le había mandado 3 correos a la asistente de la señora Bennett, ofreciéndose para lo que se necesitara a la hora que fuera. Yo no hice nada de eso. Llegué temprano, entregué mi parte limpia y me quedé en mi lugar haciendo mi trabajo, igual que siempre. La señora Bennett apareció el lunes a las 8 en punto. Pelo gris cortado corto, traje oscuro, ningún anillo, ninguna sonrisa de las que se ponen para una foto. Caminó por todo el piso despacio, parándose en cada escritorio, haciendo una pregunta corta y escuchando la respuesta completa antes de moverse. No tomaba notas en una libreta. Solo miraba, asentía y seguía. Daba la impresión de que se acordaba de todo sin necesidad de apuntarlo. Cuando llegó a la zona de Brittany, Brittany prácticamente saltó de la silla. Soltó un discurso entero, algo de liderar la sinergia del equipo y alinear los objetivos transversales, lleno de palabras grandes que no querían decir nada. La señora Bennett la escuchó sin que se le moviera un músculo de la cara. Cuando Brittany terminó, le dijo nada más. ¿Y los números de cierre del trimestre pasado? ¿Los tienes a la mano? Brittany se trabó, buscó en su pantalla, dijo que se los hacía llegar más tarde. La señora Bennett asintió y siguió caminando. Se detuvo en mi escritorio, miró mi pantalla, miró el reporte que tenía abierto, miró los números que yo tenía ordenados por trimestre con mis notas al margen. ¿Esto lo hiciste tú?, preguntó. Sí, señora. Me sostuvo la mirada un par de segundos, como buscando algo escrito por dentro de mi cabeza, pero sin nada falso atrás. Después siguió. No fue mucho. Pero salí de ese lunes sintiendo, por primera vez en meses, que alguien en ese piso me había visto de verdad. El viernes en la tarde, faltando 20 minutos para que terminara la jornada, la señora Bennett mandó pedir un reporte completo del desempeño del equipo para el lunes a primera hora. Lo quería con gráficas, comparativos de 3 trimestres y una proyección. Era trabajo de todo un fin de semana, y le cayó directo a Brittany porque era la que se había vendido como líder del equipo. Brittany llegó a mi escritorio a las 5:10, con esa sonrisa que ya le conocía. «Oye, sé que tú eres buenísima con los números», me dijo, apoyando la cadera en mi mesa. «Te paso lo que la señora Bennett pidió, y tú me armas el reporte este finde, ¿va? Al fin que tú no tienes planes y yo tengo una boda. Lo mandamos a mi nombre porque yo soy la que coordina el equipo, pero obvio entre nosotras sabemos que es trabajo en equipo». Hace 3 meses me habría tragado el coraje y lo habría hecho callada, muriéndome por dentro. Esta vez no sentí ni rabia. Sentí algo más frío, más quieto. Le sonreí. «Claro», le dije. «Pásame todo». Me mandó las carpetas y se fue corriendo a su boda sin voltear. Yo me quedé. Pero no hice lo que ella esperaba. Armé el reporte completo. Sí, lo hice impecable, mejor de lo que Brittany hubiera podido soñar. Gráficas limpias, comparativos de 3 trimestres, una proyección que cualquiera podía entender de un vistazo. Trabajé el sábado entero y medio domingo, y cuando terminé, lo dejé exactamente como Brittany lo pidió.
a su nombre, con su firma de coordinadora en la portada. Pero adentro, en la metodología, dejé todo documentado tal cual pasó. Las fuentes de cada dato, las fechas de cada extracción, el nombre de quién sacó cada cifra de qué sistema. No mentí en una sola línea. Solo dejé el rastro completo, ordenado, a la vista de quien supiera leerlo. Si Brittany iba a poner su nombre arriba de mi trabajo, que también pusiera el nombre arriba de las preguntas que ese trabajo iba a levantar. El lunes, la señora Bennett llamó a Brittany a la sala de juntas chica, la de paredes de vidrio, esa donde todos pueden ver pero nadie oye. Yo estaba en mi lugar, de reojo, viendo. Brittany entró con el blazer nuevo y la sonrisa puesta. Salió 40 minutos después con la cara del color de la ceniza, porque la señora Bennett no se tragó nada. Le hizo preguntas sobre el reporte que Brittany no supo contestar, porque Brittany no lo había tocado. Le preguntó de dónde salía la proyección, qué supuestos usó, por qué tal trimestre se comportaba distinto. Y Brittany, que solo había puesto su firma, se quedó muda frente a cada pregunta, abriendo la boca sin que le saliera nada, igual que aquella vez en la presentación. Lo supe porque al mediodía la asistente de la señora Bennett bajó al piso, se paró en mi escritorio y me dijo enfrente de todos, sin bajar la voz: la señora Bennett quiere saber quién extrajo los datos del sistema para el reporte del equipo. La metodología tiene un nombre y unas fechas. ¿Eres tú? Sentí los ojos de medio piso voltearse hacia mí. Vi a Brittany, 2 escritorios más allá, ponerse rígida en su silla. Sí, contesté, tranquila. Soy yo. Todo lo que está documentado ahí adentro lo hice yo este fin de semana. La asistente asintió y apuntó algo. La señora Bennett quiere verte mañana a las 9, a solas. Se fue. El piso se quedó en ese silencio raro de cuando todos fingen que están trabajando pero están pendientes. Brittany se levantó de su silla y caminó rápido hacia mí, con la cara descompuesta. ¿Qué le dijiste? Me soltó entre dientes, parada junto a mi mesa. Nada que no fuera cierto, le contesté sin dejar de teclear. Tú pediste que lo mandara a tu nombre. Yo lo mandé a tu nombre. Si la señora Bennett tiene preguntas sobre el trabajo, son para la coordinadora del equipo, ¿no? Esa eres tú. Se quedó sin palabras. Por primera vez no encontró ninguna sonrisa falsa que ponerse. Dio media vuelta y se fue casi corriendo al baño. Esa noche Nora me alcanzó afuera del edificio. ¿Sabes lo que acaba de pasar, verdad? Me dijo caminando a mi lado. Le acabas de poner enfrente a la dueña de la empresa la diferencia entre la que habla y la que hace. Y la señora Bennett lo vio solita. Lo sabía. Por eso esa noche no dormí del coraje, como antes. Dormí pensando en qué me iba a poner para la junta de las 9. La oficina de la señora Bennett era más sencilla de lo que me imaginaba. Un escritorio de madera sin nada encima salvo una computadora y una taza de café, una ventana grande con vista a toda la ciudad y 2 sillas. Me senté en una. Ella me estudió un momento en silencio antes de hablar. Leí tu metodología 3 veces, me dijo. Está mejor armada que reportes que me entregan gerentes con 20 años aquí. Así que dime la verdad, y no te conviene mentirme. ¿Cuánto de ese reporte hizo Brittany? No me anduve con rodeos. Nada, señora. Me pasó las carpetas el viernes a las 5:10 y se fue a una boda. Yo lo armé el fin de semana. Ella pidió que lo mandara a su nombre porque es la coordinadora del equipo. La señora Bennett asintió despacio, como si confirmara algo que ya sabía. ¿Y por qué dejaste tu nombre en la metodología, si te pidió que todo fuera de ella? Porque no mentí en ninguna línea del reporte, le contesté. Y porque si alguien iba a preguntar de dónde salían los números, quería que la respuesta fuera verdad. No pensé que esa persona iba a ser usted. Por primera vez le vi algo parecido a una sonrisa, apenas la esquina de la boca. ¿Cuánto llevas en la empresa? 2 años y medio. ¿Y por qué no has subido de puesto? Me quedé callada un segundo. Honestamente, señora, porque la gente que habla en las juntas sube. Yo soy de las que entregan el trabajo en silencio. Aprendí muy tarde que eso no es lo mismo. Ella se recargó en su silla y miró por la ventana un momento. Yo empecé en un piso como ese de abajo, dijo, sin verme. Hace 40 años, y había una mujer que hablaba bonito en todas las juntas y se quedaba con mi trabajo. Tardé demasiado en entender que el silencio no es humildad. A veces es solo dejar que otro te robe. Volteó a verme. No cometas el error que yo cometí de joven. Cuando algo es tuyo,
Ponle tu nombre desde el principio. Salí de esa oficina con las piernas un poco flojas, pero con la espalda más derecha que en años. Brittany no se quedó quieta, claro. En cuestión de días empezó a moverse de otra forma. Ya no podía decir que el reporte era suyo, así que cambió la estrategia. La oí, sin que supiera que la oía, hablando con un par de gerentes en el pasillo, diciendo en voz baja que yo era muy difícil de trabajar, que no era de equipo, que se quedaba con el crédito de todos. Empezó a llegar temprano a las juntas para sentarse junto a quien decidía, a sembrar la idea de que yo era una persona problemática que solo sabía hacerse la víctima. Antes esa táctica le habría funcionado. Es la más vieja del mundo. Si no puedes ganarle a alguien por su trabajo, le ensucias el nombre. Y yo lo sabía, porque era exactamente lo que me había hecho durante meses en ese chat. Pero esta vez había una diferencia. La señora Bennett ya me había visto trabajar con sus propios ojos. Ya había leído mi letra en esa metodología. Ya sabía quién hablaba y quién hacía. Un jueves, en una junta de equipo, Brittany lo intentó de frente. Cuando la señora Bennett preguntó por el avance de un proyecto, Brittany se adelantó. La verdad es que ha sido complicado coordinar, señora, porque no todos en el equipo comparten la información como deberían. Hay quien prefiere trabajar por su cuenta y quedarse con el crédito. Me miró de reojo al decirlo. Medio equipo bajó la cabeza, incómodo. La señora Bennett no levantó la voz. Solo dejó su pluma sobre la mesa, despacio, y miró a Brittany. «Qué interesante», dijo, «porque el único reporte completo que he recibido de este equipo en 3 semanas lo armó una sola persona, un fin de semana, sola, y documentó cada dato para que cualquiera pudiera revisarlo. Eso no me suena a alguien que se esconde la información. Me suena a alguien que la ordena para todos». Hizo una pausa. «Si tienes un problema concreto con una compañera, Brittany, lo vemos tú y yo en privado, con nombres y hechos. Pero no vuelvas a usar una junta de trabajo para sembrar cosas que no puedes probar. No me gusta, y reconozco esa táctica de muy lejos». El silencio en esa sala fue tan espeso que se oía el aire acondicionado. Brittany se puso roja hasta las orejas y no volvió a abrir la boca en toda la junta. A partir de ahí, todo cambió de lugar. La señora Bennett empezó a llamarme a mí directo. Me pedía que la acompañara a reuniones con gerentes, que le explicara los números, que le diera mi opinión sobre proyectos que ni eran de mi área. Me presentaba como la persona que de verdad entiende este piso. Cada vez que lo hacía, sentía las miradas, pero ya no me encogían. Me sentaban más derecha. Brittany, en cambio, se fue quedando sola de a poco. Las dos que la seguían dejaron de buscarla cuando vieron de qué lado soplaba el viento. Empezó a comer en su escritorio, callada, fingiendo estar ocupada. Un día la vi en el baño retocándose el maquillaje frente al espejo, y por un segundo nuestros ojos se cruzaron en el reflejo. No le dije nada, ella tampoco, pero le vi en la cara que ya sabía que había perdido algo que no iba a recuperar. Nora me esperó esa tarde afuera, como ya se nos había hecho costumbre. «Te están dando el lugar que siempre fue tuyo», me dijo mientras caminábamos al estacionamiento. «¿Cómo se siente?» Lo pensé un momento buscando la palabra honesta. «Raro», le dije al fin. Me pasé tanto tiempo peleando porque no me pisaran que se me olvidó que también podía ganar. No solo no perder, ganar de verdad. Nora se rió. «Pues más vale que te acostumbres, porque por cómo te mira la señora Bennett, esto apenas empieza». Tenía razón. Esa misma semana, la asistente de la señora Bennett bajó al piso otra vez. Pero esta vez no preguntó por una metodología ni por un dato. Esta vez me dijo que la señora Bennett quería verme el lunes a las 9, y que llevara, dijo textual, ideas sobre cómo reacomodaría el equipo si tuviera que decidirlo ella. Llegué a la junta del lunes con una carpeta bajo el brazo. No con discursos ensayados ni palabras grandes. Con un plan de cómo reacomodaría el equipo, escrito como yo sé escribir las cosas. Claro, con nombres, con razones. La señora Bennett lo leyó en silencio, página por página, mientras yo esperaba con las manos quietas sobre las piernas. Cuando terminó, dejó la carpeta sobre el escritorio y me miró. «Voy a reestructurar el departamento», me dijo. «Necesito a alguien que coordine al equipo de verdad, no alguien que hable de coordinar. Alguien que haga el trabajo y que sepa a quién ponerle qué. Quiero que seas tú, como gerente del área, con tu propio presupuesto y tu propia gente». Tardé un segundo en encontrar la voz. «¿Y Brittany?» «Brittany pasa a reportarte a ti», dijo sin un gramo de drama.
Le voy a dar la oportunidad de demostrar que sabe trabajar cuando no es la que manda. Lo que haga con esa oportunidad es decisión suya, no tuya. Tú solo dirige bien y trata a todos con justicia, incluida ella. Sobre todo a ella. Que nadie pueda decir nunca que subiste por venganza. Vas a subir porque eres la mejor, y eso se defiende solo. Sentí el corazón golpeándome en el cuello y las manos frías sobre la carpeta. Por un segundo me acordé de la mujer que 2 semanas antes se mordía la mejilla por dentro en esa mesa pegada a las máquinas expendedoras, sola, masticando un sándwich que no le pasaba por la garganta. Pensé en lo que esa mujer habría dado por oír lo que la señora Bennet me acababa de decir. Acepté ahí mismo, con la voz firme, aunque por dentro me temblaba todo. La noticia cayó en el piso al día siguiente. Vi a Brittany leer el correo del anuncio desde su escritorio. Vi cómo se le fue el color de la cara cuando llegó a la línea donde decía que ahora me reportaba a mí. Levantó la vista y me buscó con los ojos, esperando encontrar una sonrisa de triunfo, algo que pudiera usar para decir que yo me la estaba cobrando. No le di esa sonrisa. Me acerqué a su escritorio, tranquila, y le hablé en voz baja, sin que nadie más oyera. Vas a seguir en el equipo, vas a tener trabajo real y la posibilidad de hacerlo bien. No te voy a tratar como tú me trataste a mí, no porque no pueda, sino porque ya no necesito hacerlo. Me enderecé. Tu primer entregable lo necesito el jueves. Si tienes dudas, mi puerta está abierta. Se quedó mirándome sin saber qué hacer con lo que acababa de pasar. Creo que una parte de ella habría preferido que la humillara. Habría sabido cómo pelear con eso. Con esto no. El segundo día vino a mi puerta con una duda real sobre un formato. La vi parada en el umbral, sin terminar de decidirse a entrar a la oficina de la persona a la que le había hecho la vida imposible. La hice pasar, le expliqué el formato sin un solo comentario de más, le contesté lo que preguntó y la dejé irse. Cuando salió, Nora me miró desde su lugar con las cejas levantadas. Ni una indirecta, me dijo después en voz baja. Yo no habría aguantado. Me encogí de hombros. No necesito cobrarme nada. El puesto nuevo ya me lo cobró por mí. Brittany aguantó 3 semanas. Hizo su trabajo a medias, llegó tarde, buscó aliados que ya no existían. Una mañana dejó una carta de renuncia en mi escritorio y se fue sin despedirse de nadie. No la detuve. No le rogué. Le firmé la salida. Le deseé suerte de verdad, y para el viernes su escritorio ya lo ocupaba alguien nuevo. La mujer que había armado un grupo entero para destrozarme se fue de esa empresa por su propia puerta, mientras yo me quedaba con la oficina del fondo, la del nombre en la placa. Lo primero que hice como gerente fue subir a Nora a mi equipo, con un puesto y un sueldo que reflejaban lo que valía. Te dije que esto apenas empezaba, me dijo el día que firmó riéndose. Eres aterradora, jefa. Los meses siguientes fueron de trabajo duro, del bueno. El equipo entregó como nunca. Los números que antes nadie sabía leer empezaron a verse claros en cada junta de dirección. La señora Bennet me mandaba llamar cada vez con menos preguntas y más confianza, hasta que un día, en su oficina, mientras veíamos la ciudad desde su ventana, me dijo algo que me quedé guardando. Cuando te vi por primera vez en ese escritorio, callada, entregando trabajo que otros firmaban, vi a la mujer que yo fui a los 30. La que pensaba que bastaba con ser buena. Me tomó años entender que ser buena no alcanza si dejas que otros cuenten tu historia. Volteó a verme. Tú aprendiste en meses lo que a mí me costó una carrera. Vas a llegar más lejos que yo. Y cuando llegues, acuérdate de la del escritorio callado. Siempre hay una. Un año después de aquel chat que encontré por error en mi sala, me ascendieron a directora del área. Me dieron una oficina propia, en el piso de arriba, con una ventana que daba a toda la avenida. El día que me mudé, Nora me ayudó a cargar las cajas y colgó ella misma la placa con mi nombre en la puerta, primero torcida a propósito para hacerme reír, y después derecha. Nos quedamos las dos paradas en el pasillo viéndola un rato, sin decir nada, porque no hacía falta. A veces, en la mañana, me quedo un momento parada frente a esa ventana con mi café, viendo el estacionamiento de allá abajo, ese mismo donde un día me senté sola en mi coche a comerme un sándwich porque no tenía a nadie con quien comer. La que se sentó ahí no se imaginaba nada de esto. Hoy manejo un carro que pagué con mi propio sueldo de directora hasta la entrada de empleados. Paso junto a los casilleros donde todo empezó, y subo al piso donde mi nombre está escrito en la puerta. No lo hago para que nadie me vea. Lo hago porque por fin sé exactamente lo que valgo, y no necesito que nadie me lo confirme. Las que me quisieron invisible me hicieron, sin saberlo,
el favor más grande de mi vida.